Entonces, ¿qué es la calcemia? La concentración de calcio en sangre. Se puede medir con la calcemia total, que es de 8,5 a 10, o el calcio iónico, nada más, que en realidad es lo ideal. ¿Por qué? Esto es aproximadamente de 1 a 1,2, 1,4, según de dónde lo lean. El rango es muy angostito, muy cortito. Lo importante de todo esto es que el calcio iónico está, o sea, el átomo tiene valencia positiva en la última órbita. ¿Saben de qué les estoy hablando? El átomo tiene valencia positiva en la última órbita. ¿Saben de qué les estoy hablando? Sí, la organización de los electrones en la nube alrededor del es en la, claro, o sea, un electrón es una parte de una molécula, ¿sí? Una molécula puede tener muchos electrones y un electrón tiene un núcleo y tiene órbitas en las cuales giran las cargas. Un átomo, perdón, un átomo. Entonces, el átomo, gracias, tiene los electrones girando y tiene, en este caso, el calcio, tiene en la última órbita carga positiva. Por eso se dibuja así el calcio, ¿sí? Porque tiene carga positiva. Por lo tanto, es un catión, ¿sí? Hay cationes o aniones. Los aniones tienen carga negativa y los cationes carga positiva. Bueno, lo importante de esto es que está ionizado. Como está ionizado, que tiene carga, se puede unir, por ejemplo, a cualquier sustancia que tenga carga negativa rápidamente. Que hay un montón de sustancias así. Entonces, el otro, el calcio total, me suma lo que es calcio iónico más calcio unido a otra molécula, en general es albúmina. No como transportador, porque el calcio no necesita un transportador, sino que está unido como una molécula, ¿sí? Por lo tanto, si el calcio unido a la albúmina está unido y el calcio iónico está libre, ¿cuál es el que va a poder actuar más rápidamente? Claro, el iónico. Entonces, el iónico, que es este, el valor normal, es el que está más disponible, o sea, más rápidamente disponible en la sangre, porque el otro no lo tenemos rápidamente disponible. Por lo tanto, si yo tengo un laboratorio donde pueda evaluar el calcio iónico o el calcio total, yo voy a tratar de pedir el calcio iónico, que es el más representativo, porque es el que rápidamente puede actuar. El otro no va a actuar rápidamente y a veces el valor total no es el real, porque una persona que está desnutrida, que tiene insuficiencia hepática y tiene poca albúmina, ¿va a tener la misma cantidad de calcio total? No. Entonces, el calcio, la calcemia total, no siempre es un valor real y muchas veces en ciertos pacientes hay que corregir el calcio por la albúmina, ¿sí? Entonces, si la albúmina es normal, este valor va a ser real, pero si el paciente no tiene una albúmina normal, por el motivo que sea, por ejemplo, los ejemplos que les di, entonces la calcemia hay que corregirla por la albuminemia, ¿sí? Por lo tanto, no es el valor más exacto en pacientes que la albúmina no es normal, en otros sí. Tampoco me va a dar tanta información de cuánto calcio tengo, porque de ese que tengo no va a poder actuar todo en el momento. Hay una parte que está unido que no actúa rápidamente, se tiene que liberar de una molécula para poder actuar. Pero bueno, este es más barato, obviamente. Medir el calcio total es más barato que medir el calcio iónico. Entonces, si nosotros tenemos un calcio total menor a 8,5 o un calcio iónico menor a 1, eso se llama hipocalcemia.
¿En qué situaciones tenemos hipocalcemia? Se las cuento, las anotan y al final de la clase las van a entender. En primer lugar, tenemos les anoto primero los signos y síntomas tienen que ver con alteración en la contracción muscular y en la sinapsis, principalmente. Por lo tanto, ¿qué me va a dar? Sí. Hormigueo, que se llama parestesias. Esto puede ser en la boca, en las manos, en los pies, en las piernas. Calambres, por ejemplo, en las piernas o en el abdomen, me puede dar dolor cólico intestinal. Los signos de Bostek y Trousseau y la tetania, que esto es algo muy extremo, que es una contracción dolorosa sin relajación, contracción muscular, ¿no? Sin relajación. Dijeron por ahí una muy importante, la voy a poner acá, que son arritmias y en algunos casos puede llegar a haber convulsiones también. Esos son todos los signos y síntomas. Esto lo van a ver en habilidades, Bostek y Trousseau. El Bostek es la contracción del macetero con una simple percusión, o sea, yo lo percuto, estimulo en el nervio facial, estimulo el macetero y genera la contracción hacia este lado. No, a ver, por acá. Se contrae este, ahí, ¿sí? O percuto del otro lado en el nervio facial, la rama inferior, y se contrae por acá, ¿sí? Ese es el de Bostek se llama. Y el de Trousseau es un signo, nosotros utilizamos el tensiómetro, inflamos el tensiómetro 10 milímetros de mercurio por arriba de la tensión arterial sistólica del paciente y ahí el paciente va a tender a cerrar la mano, o sea, lo que debería dar esto cuando nosotros el manguito lo inflamos por arriba de 10 milímetros de mercurio más que la tensión arterial sistólica, debería dar molestias, dolor a lo sumo, ¿sí? Cuando lo dejo un rato, porque hay que dejarlo un minuto inflado, porque la sangre no está circulando, ¿sí? Entonces da dolor como isquemia, falta de irrigación, eso es lo que da, nada más que eso. Bueno, en la gente que tiene hipocalcemia, muchas veces la contracción del manguito apretado por un minuto, ya antes del minuto comienza a cerrarse la mano y queda lo que es mano en partero, ¿sí? Bien cerrado. Ese es el signo de Trousseau. La tetania es una situación muy grave, muy extrema, que sucede en la hipocalcemia muy severa, cuando el calcio está muy bajo y hay contracción sin relajación en muchas partes del cuerpo. Bueno, es eso. ¿Qué situaciones pueden dar hipocalcemia? Hay dos que les voy a contar. Una es en la insuficiencia renal crónica, o sea, paciente que tiene insuficiencia
insuficiencia renal durante muchos meses o años, más de 6 meses ya es crónica, desarrollan con el paso del tiempo hiperparatiroidismo secundario. ¿Secundario a qué? Secundario a la insuficiencia renal, ¿sí? Como desarrollan hiperparatiroidismo secundario, que ahora lo vamos a ver qué es, el tratamiento para este hiperparatiroidismo secundario es una cirugía que es la paratiroidectomía subtotal. Y luego de esta cirugía aparece lo que se llama el síndrome de hueso hambriento, hungry bone en inglés. Y en este síndrome de hueso hambriento, que sucede durante 1 o 2 semanas inmediatamente que le sacamos 3 de las 4 paratiroides, genera una hipocalcemia severísima que el paciente tiene que estar internado con reposición de calcio endovenoso durante 10-15 días hasta que ya vuelve a lo normal y ahí puede pasarse a vía oral y externarse, ¿sí? Obviamente que ¿cuál sería la causa de la hipocalcemia en este caso? Bueno, la falta de paratiroides, porque se la sacamos. Entonces, otra de las enfermedades que pueden dar esto es la tiroidectomía con paratiroidectomía. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos en el cuello, este es el cuello, tenemos la glándula tiroides, que fabrica hormonas tiroideas, y tenemos las glándulas paratiroides, que son 4 glándulas muy chiquititas como lentejitas, que se llaman paratiroides porque están al lado, paralela a la tiroides, ¿sí? Ahora, es muy común, por más que el especialista de cabeza, el cirujano de cabeza y cuello, el cirujano especialista de cabeza y cuello, y está recontraentrenado en esa, es re difícil operar esto y tiene secuelas. Entonces, cuando operamos tiroides, muchas veces nos podemos sacar sin querer, por más que el cirujano vaya a buscar las paratiroides, las va a buscar, las va a separar, es muy difícil no sacarlas o sea, es muy difícil dejarlas, porque muchas veces parece que son las paratiroides, no es que uno las ve como en un preparado que están de distinto color, no, y adentro es todo, o sea, el cuerpo es todo de un solo color, es todo igual, entonces es muy difícil discriminar qué es el tejido tiroideo, eso se ve bien, cuál es el paratiroideo, que es microscópico casi, no microscópico, pero es muy chiquitito. Entonces es muy difícil discriminarlo y cuando lo discriminan y lo separan, a veces la pegan, a veces no la pegan y cuando sacaron la tiroides se la llevaron puesta. Otras veces sí la dejaron correctamente porque siempre se hace esa disección de separarlo y de intentar dejarlo, intentar respetarlo, pero muchas veces quedan, o sea, imagínense si las glándulas paratiroides son chiquitas como una lenteja, no un lentejón, una lentejita re chiquitita, la arteria que le lleva sangre a cada una de esas glándulas es re chiquitita, entonces es muy común que se rompa o se lesione solo por una mínima tracción, ni siquiera por cortarla con el bisturí, por una mínima tracción que se lesione la arteria que la sirve y que genera necrosis y se mueren igual. Entonces es muy normal que por el motivo que sea, quede inflamada, quede atontada, la sacaron, la seccionaron, le lastimaron la arteria porque es recontra mínima. Es re común que frente a una tiroidectomía, obviamente que no es lo mismo una hemitiroidectomía, saco media tiroides, a lo sumo le sacaré 2 glándulas, aunque no quiera, por ahí se lesiona, no la saqué.
que si hago una tiroidectomía total que tengo riesgo de sacar las 4, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando falta una de las 4 glándulas? ¿Se puede reemplazar? Sí, perfectamente. Si faltan 2, sí, perfectamente. Si faltan 3, y va a producir menos, pero sí puede reemplazarla. Ahora, si no hay ninguna, ahí hay hipocalcemia de por vida, ¿sí? Y eso hay que mantener el reemplazo hormonal o el reemplazo de lo que le falta a esa persona, ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer ambulatorio, profe? ¿qué cosa? ¿La tiroidectomía? No, el suplemento de calcio de por vida. Sí, se puede, sí. Si faltan las 4 tiroides, en general toman por ahí 40 comprimidos de calcio por día, es una barbaridad, tremendo, puede tomar mucho. Ahora hay otras medicaciones que son nuevas, que además de, más allá del calcio, son agonistas de la paratiroides, que es el teriparatide. Pero bueno, para eso vamos a hablar del hormonal. Bueno, hasta acá lo que es hipocalcemia, ¿sí? ¿Qué síntomas? ¿Cuáles son las cosas que puede dar? Obviamente de acá, ¿cuáles son graves? Estas, ¿no? Esta es grave, ¿sí? Y en algunos casos puede haber alteración del sensorio con convulsiones, bueno, eso también podría ser grave. Estas son las más comunes. Y los ejemplos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es hipercalcemia y vemos cómo se recomienda todo esto. Estos son enfermedades graves, pero por ejemplo, lactancia, embarazo, cuando hay mucha necesidad de calcio. Ahora vemos eso. Sí, se da, hay que reponerlo. Sí, hay que reponerlo. Son momentos fisiológicos que hay que reponer calcio, pero hay mucho movimiento de calcio en ese momento. Cuando el calcio total es mayor de 10 o el calcio iónico mayor a 1,3, 1,4, eso se llama hipercalcemia. Esto es menos frecuente y menos grave. En general, causas, una de las más comunes podría ser, por ejemplo, tumores óseos o metástasis óseas. ¿Sí? Tengo un tumor en el hueso o tengo un tumor, no sé, de mama, de riñón, de próstata, que da metástasis en el hueso, entonces va destruyendo el hueso, a medida que destruye el hueso libera calcio hacia la sangre. Eso genera hipercalcemia, ¿sí? Estas son causas comunes. Los signos y síntomas es más difícil al principio, cuando la hipercalcemia es leve, me puede dar algunas alteraciones cognitivas, incluso psicológicas y psiquiátricas. Falta de concentración, depresión, abulia, falta de voluntad, apatía, desinterés. Es difícil de darse cuenta de esto, son todos síntomas, algunos cognitivos y otros por ahí no presta atención, una persona que era muy atenta. Y estos signos de falta de voluntad, falta de interés, es re difícil de darse cuenta de eso, son cosas muy difíciles de medir, ¿no? Aparte que son muy individuales de cada persona. En algunos casos pueden llegar a deterioro del sensorio, sería somnolencia, estupor, incluso estar en coma, y en algunos casos puede haber convulsiones también.
porque ya saben que el calcio interviene, como ya dijimos, en la sinapsis y en la contracción muscular. ¿Sí? La hipercalcemia no provoca problemas en la contracción como provocaba la tetania, como provocaba la hipocalcemia, ¿sí? Pero sí, como se filtra y se intenta eliminar por el riñón, cuando hay hipercalcemia me va a dar insuficiencia renal. En este caso es agudo, ¿no? Insuficiencia renal. Puede haber, en algunos casos, pero es menos frecuente, arritmias. Acá es menos frecuente, por eso lo dejo entre paréntesis. Arritmias, tetania y todo lo que es contracción muscular descontrolada, eso sucede en la hipocalcemia. Acá es más de síntomas de depresión, cognitivos, conductuales, en algunos casos convulsiones y insuficiencia renal. ¿Sí? Esto de arritmias es mucho menos frecuente. Bueno, ahora vamos a ver cómo se maneja normalmente el calcio en el organismo y todos los factores que intervienen para poder entender estas patologías que les conté. El calcio, salud. Gracias. Lo ingerimos así como la vitamina D con la alimentación. ¿Sí? ¿Saben qué cosas tienen vitamina D? Sé que hay una que se activa con un tipo de vitamina D. Sí, se activa. ¿Qué alimentos tienen vitamina D? Si la vitamina D viene de los alimentos. ¿Recuerdan cómo clasificamos las vitaminas? Dos grupos. Muy bien. ¿Cuáles son las que se acuerdan? Las liposolubles, o sea, ¿dónde estaría la D? En las liposolubles, si son liposolubles. Necesitamos grasa, alimentos grasos por ahí. Muy bien, muy bien. Ayer me dijeron una naranja, en una naranja se equivocaron con la C. En una naranja. ¿La naranja tiene grasa? No, no tiene grasa. Tiene un montón de cosas buenas, pero no tiene grasa. Entonces, las vitaminas liposolubles no las tiene claramente la naranja, porque no están ahí, están en alimentos grasos. Por eso las que tienen estructura liposolubles están en alimentos que tienen grasas. ¿Sí? Todas, ADEC, las que dijiste. Entonces, la D está en alimentos grasos, principalmente lácteos. Crema, manteca, leche, si es descremado tendrá menos vitamina D, pero tiene igual, ¿sí? Porque tiene grasas. Y también en algunos obviamente el huevo, en la yema, más que nada, que es donde está la grasa, y en algunas carnes también, pero sobre todo la yema, el huevo y los lácteos. Ahí es donde está la vitamina D. Y del reino vegetal no hay, sí hay. Está, por ejemplo, en los aceites y en las cosas que son grasas. Los frutos secos, los aceites, las aceitunas, la palta, ¿sí? Todo lo que es graso, sí. Ahí hay las vitaminas liposolubles, ¿sí? Porque justamente son liposolubles. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando, el calcio, bueno, ya saben dónde está. El calcio está en todos los lácteos, está en el huevo también, está un poco menos en la carne, pero está, ¿sí? Y está en el reino vegetal en algunas frutas y verduras, en algunas semillas. El sésamo tiene una gran cantidad de calcio. El sésamo es una semillita chiquitita. En el sésamo hay gran cantidad de calcio, en algunos frutos secos también, en algunas coles, como el coliflor,
también hay calcio. Bueno, tenemos varios lugares de donde obtener calcio y vitamina D. El tema es que el calcio es regulado por hormonas y la vitamina D contribuye, ayuda, no es central, pero ayuda un montón a regular el metabolismo del calcio. Entonces, ¿cómo se regula? Primero, la vitamina D nosotros la comemos y cuando ingresa al organismo se va a activar, como dijeron, en la piel gracias a la luz solar. Esto no significa que tenga que estar tomando sol, sino que puedo estar caminando afuera de la casa, aunque no haya sol ese día, directo, rayo directo, voy a tener la luz igual, la luz solar, ¿sí? A las personas que les falta luz solar son personas que están recluidas en lugares cerrados mucho tiempo. Eso pasó en la pandemia, eso pasa con la gente detenida en un penal, supongamos, por eso tienen un patio donde salen a tomar sol, para que no tengan déficit de vitamina D. Eso sucede con personas ancianos que están mucho tiempo dentro de su casa o en un geriátrico, en lugares cerrados, o personas que están mucho tiempo internadas en un lugar cerrado. Pero quiero decir, no es que por 1 o 2 días, por pasar el invierno adentro de casa, me voy a quedar sin vitamina D, ¿no? Porque la tengo, se guarda, se deposita en lugares donde guardamos grasas, entonces no me va a faltar tan rápidamente la vitamina D. Pero sí, si paso mucho tiempo sin salir, sí, ahí sí empieza a bajar el nivel. Porque no se activa en realidad, no porque no la coma, ¿sí? Después va a ir al hígado. En el hígado va a tener 2 activaciones más. Y esta vitamina D, que se llama colecalciferol, se le va a agregar acá un grupo hidroxilo, ¿sí? El grupo hidroxilo es un hidrógeno, un oxígeno, ¿sí? Eso es el grupo hidroxilo. En el hígado va a tener 2 activaciones más, en el cual le voy a agregar 2 hidroxilos, por eso la molécula se va a terminar llamando dihidroxicolecalciferol, y en realidad se llama 1, me parece que era 25, 24, dihidroxicolecalciferol. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula le agregué el grupo hidroxilo en la posición 1 y en la posición 25, por eso termina esta molécula. Dihidroxicolecalciferol o dihidroxivitamina D. Esto, molécula activada, es la vitamina D3, ¿sí? Cuando ya está completamente activada. Esta es la que va a tener la función completa, ¿sí? ¿Dónde actúa la vitamina D3? En 2 lugares. En el intestino, estimula la absorción de calcio. En el riñón, y en el hueso. En el riñón estimula la reabsorción de calcio. Esta la pongo entre paréntesis porque es la menos importante de todas. Y en el hueso estimula el depósito de calcio, que en realidad el hueso, ahora vamos a ver, no es un tejido inerte. Estimula la formación de hueso. Lo dejo ahí como algo, como un proceso grosero, ahora vamos a meternos más profundamente en Pero eso. esperen, Sí. la gente que tiene que tomar los suplementos de vitamina D, ¿se tienen que tomar en ayunas o por alguna grasa? Hola, con alguna grasa es mejor, se absorben mejor.
En ayuna también se puede absorber, igual. Pero bueno, con algún alimento graso es mejor. Estaba en duda con eso. Porque Sí. yo tengo que tomar, me habían dicho de ayuna, y cuando vi el seminario de nutrición, dije, no tengo que tomarlo con algo graso. Sí, sí. O sea, con cualquiera de las dos está bien. Sí, con cualquiera de los dos está bien. Sí. Se toman, en general son ampollitas bebibles. Sí. Bueno, vamos a profundizar más en esto. Recuerden que el calcio se regula y siempre ¿dónde tiene que estar normal? ¿Dónde? En sangre. Todo tiene que estar, todo. Si les pregunto el sodio, si les pregunto el potasio, si les pregunto lo que sea, todo tiene que estar normal en la sangre. El resto puede esperar, ¿sí? O sea, no es que no haya consecuencias, pero no es una urgencia. En cambio, en sangre sí es una urgencia. En sangre todo tiene que estar dentro de parámetros normales para mantener la vida, porque si no hay cosas que si se van mucho de lo normal, una hipocalcemia muy severa puede matar, sí. Una hiponatremia, una hipernatremia muy severa puede matar, sí. Entonces es muerte eso. Por lo tanto, lo principal, que es lo que vamos a ver ahora, es cómo se regula el calcio en todo el organismo para mantenerlo normal en la sangre. Y esto se regula con hormonas. La vitamina D interviene, ayuda, pero lo que nos regulan son hormonas. ¿Sí? Ahora ponemos cómo se regula con las hormonas y metemos ahí la vitamina D, todo esto que les acabo de contar. El calcio sería la estrella, ¿no?, del día. El calcio está regulado por las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides, que son estas 4 glándulas chiquitas que les mostré ahí, producen una hormona muy importante que es la PTH. Esta se llama hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea se produce todos los días entre las 4 glándulas, producen una cantidad basal muy bajita para mantener el calcio en sangre normal. Una cantidad muy bajita todos los días, una secreción basal mantienen, ¿sí? Hay situaciones en la vida que pueden ser fisiológicas, como dijeron, embarazo, como dijeron, menopausia, lactancia, embarazo, crecimiento del bebé, crecimiento del feto, embarazada con el feto en la panza. Bueno, son todas situaciones diferentes, ancianidad, son todas situaciones, o ya, esas son fisiológicas, situaciones normales, distintos momentos de la vida, ¿sí? Que le pueden pasar a una persona que tenga distintos requerimientos o que se desequilibre el calcio, que vaya para arriba o para abajo según lo que le está pasando, ¿sí? Hay otras situaciones que no son fisiológicas, que son patológicas, que pueden desequilibrar también el calcio. No solo los ejemplos que son extremos que les conté yo, sino que hay otros que no son tan extremos. Por ejemplo, no sé, me quebré una pierna en 2, 3 partes. Ay, perdón, que no me pasa. No, ¿por qué? Pero bueno, se rompe el hueso, salen enzimas del hueso, sale calcio, se altera un poco el metabolismo del calcio, ¿sí? Tengo una cirugía en un hueso, se altera el metabolismo del calcio, un poco, es mínimo, dura unos días nada más, no mucho. Situaciones más graves como las que conté, metástasis en los huesos, enfermedades en los huesos, bueno, ahí puede traer mucha mayor liberación de calcio a la sangre que se altere, ¿sí? Pero sean situaciones fisiológicas o patológicas, pueden sacar el calcio de lo normal y hacer que el calcio suba o que el calcio baje, ¿sí? Entonces, esta hormona actúa principalmente, esta hormona es hipercalcemiante. Entonces, ¿cuándo va a actuar? Cuando hay hipocalcemia. Entonces vamos a ver esto. Hipocalcemia.
Cuando hay hipocalcemia, ¿qué es lo que sucede? Baja el calcio por debajo del límite inferior, normal, que les conté, que era 8,5 de calcio total o menos de 1 de calcio iónico. ¿Sí? Eso es hipocalcemia. Entonces, las paratiroides lo que van a hacer, detectan que hay hipocalcemia y empiezan a producir mayor cantidad de PTH. Entonces, en hipocalcemia aumenta la producción de PTH. No se secreta el poquito basal que se produce siempre, sino que se empieza a producir mayor cantidad de PTH. ¿Sí? Esa PTH va a ir, obviamente, a la sangre, que es donde va a ir a actuar, y de ahí va a ir a dos lugares. Al hueso, que acá tenemos un capítulo enorme que ahora se los voy a desarrollar, al riñón y en el intestino. Lo dejamos para el final. Bueno, ¿qué hace la PTH? Acá, aumenta la PTH porque bajó el calcio, estamos en hipocalcemia, ¿sí? Se produce mayor cantidad de PTH, la PTH va a ir a estos dos lugares. En el riñón, que es la más fácil, vamos a empezar por la más fácil. ¿El calcio se filtra? Se filtra al principio. En el glomérulo. Claro, se filtra en el glomérulo. ¿Hay alguna otra parte que filtre? Bueno, pero sí, se se filtra porque sí. es pequeño. Perfecto, exactamente. ¿Se filtra en el glomérulo? Sí. Me parece una obviedad, pero sí, porque es el único que filtra. No hay otra parte de la nefrona que filtra. Entonces, ¿se filtra en el glomérulo? Sí, se filtra. Se filtra porque es pequeño, punto. Pero además tiene carga positiva. Recuerden que los poros tienen carga negativa, o sea que atraen con mayor avidez a los que tienen carga positiva. Por lo tanto, se recontrafiltra. Se filtra casi el 100%, ¿sí? Y después, ¿quién elige cuándo se reabsorbe? Los túbulos. ¿Qué túbulo se reabsorbe principalmente? Proximal. ¿Y qué otro túbulo, que no se llama túbulo, reabsorbe? Asa de Henle. Muy bien. Ahí está, esos dos, túbulo contorneado proximal y asa de Henle. Ahí se reabsorbe calcio. Si hay hipocalcemia, el calcio en la sangre está bajo, se filtra todo el calcio, del calcio que se filtra, ¿cuánto se reabsorbe? Muy bien. Todo lo que pueda, que no va a ser mucho porque hay hipocalcemia. Pero entonces lo que hace la PTH acá en el riñón es estimular la reabsorción de calcio a nivel de los túbulos, o sea, túbulo contorneado proximal y asa de Henle, ¿sí? Estimula que se reabsorba calcio. Ahora, esta función de la PTH va a ser la menos importante, es la más sencilla de entender y es la menos importante porque ¿cuánto se puede reabsorber? Si lo que se filtró habiendo hipocalcemia es poco, se reabsorbe casi el 100%, pero igual es poco porque hay hipocalcemia. Entonces, sí se reabsorbe todo lo que se puede, pero no es lo más importante, ¿sí? Su función más importante va a ser acá. Entonces, primero vamos a hablar del hueso. El hueso es un tejido que no está inerte acá, como lo vemos, como si fuera un ladrillo que sostiene y nada más. Tiene vida, tiene células, tiene irrigación y tiene tejido celular y tiene tejido mineral, ¿sí? Todo este tejido mineral está formado por fibras que sostienen colágeno, elastina, un montón de fibras y otras fibras que son más rígidas que sostienen y arriba de eso se mineraliza, ¿sí? Entonces, toda esta matriz mineralizada
incluye mucha cantidad de calcio, no solamente calcio, sino que además también incluye otros minerales, colágeno, bueno, un montón de cosas, pero incluye un montón de calcio, muchísima cantidad de calcio. Fuera de la matriz mineral también tenemos células. Estas células del hueso tenemos los osteoblastos, que lo que hacen es sintetizar hueso. Esto se llama reabsorción ósea. Y tenemos los osteoclastos, que lo que hacen es destrucción ósea. Osteólisis, o mejor dicho, resorción ósea. No es lo mismo reabsorción que resorción. Esos sintetizan y estos destruyen hueso. Parece a propósito que los nombres tienen una letra de diferencia y lo que hacen tienen una letra de diferencia. Y son opuestos. Los osteoblastos sintetizan hueso y los osteoclastos destruyen el hueso. ¿Por qué? ¿Tiene lógica que el hueso se destruya y se construya? ¿Tiene células que lo construyen y que lo destruyen? Sí. No parece, pero el equilibrio entre estos dos, entre el trabajo de estos dos, se llama remodelación ósea. Y esta remodelación ósea es normal, y no solo es normal, sino que es necesaria. Por ejemplo, si el bebé tiene un fémur que es así chiquitito y finito, cuando crece y es adulto, ¿le queda el fémur así como un pelito pero largo? No. Los osteoclastos tuvieron que destruir la forma de bebé, ir construyendo formas adecuadas al momento de crecimiento de esa persona, ¿sí? Adecuado a un montón de cosas, adecuado al momento en el cual estaba, al peso que tiene que sostener, a la actividad que realiza, adecuado a un montón de cosas, ¿sí? Entonces, adecuado a lo genético que trae esa persona, pero no es que simplemente el hueso crece en tamaño. No crece, tiene que destruirse para formarse de una forma nueva o con una estructura diferente. Adentro está la médula ósea, es un agujerito y ahí adentro hay tejido. Es un órgano complejo, ¿sí? Que todo el tiempo tiene que ir remodelándose y el equilibrio entre esta destrucción y construcción de hueso se mantiene la remodelación en un equilibrio, pero hay cosas que en algún momento en la vida lo desequilibran. Por ejemplo, esto del embarazo, la lactancia, la fractura, la ancianidad, todos los ejemplos que dimos, ¿sí? Entonces es muy importante conocer todo esto del hueso, porque es un tejido vivo, muy activo el hueso. Entonces, ¿qué pasa volviendo acá? Estábamos en hipocalcemia, bajó el calcio, por el motivo que sea, la paratiroides secreta mayor cantidad de PTH, actúa en el riñón, pero no es su función más importante, sino que su función más importante va a ser acá. ¿Por qué? Porque tengo una matriz mineral llena de una cantidad tremenda de calcio, muchísima cantidad de calcio tengo ahí adentro. Y no es que el hueso la tiene porque sí y no la necesita, porque el hueso tiene que construir algo sólido que soporte peso, que soporte una actividad, que soporte fuerza, que soporte no solo mi peso, sino lo que yo hago, ¿sí? Entonces, el hueso no es que no la necesita,
Ahora, le puedo sacar un poco y no le va a hacer nada al hueso, no le va a hacer nada porque tiene una cantidad tremenda de calcio. Estamos hablando de un hueso sano, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la paratiroides la PTH, la hormona paratiroidea en el hueso? Estimula a los osteoclastos a destruir hueso y inhibe un poquito a los osteoblastos. O sea, que estimula, la PTH, estimula la osteólisis, ¿sí? La destrucción del hueso para liberar calcio a la sangre. Y fíjense cómo frente a una hipocalcemia que puede llevar a una arritmia, convulsiones, tetania, incluso la muerte si es una hipocalcemia severa, rápidamente la PTH me lo resuelve porque va al hueso y dice, acá tengo una cantidad tremenda de calcio, este no se me va a morir, yo voy al hueso y saco calcio. Saca calcio de ahí, lo manda a la sangre, pone el calcio en la sangre normal y listo, zafamos de lo urgente, o sea, no se va a morir. Eso hizo la PTH. Obviamente, ¿no? ¿Al hueso le pasa algo? Nada, no le pasa nada. Ahora, si esto se hace crónico, sí, me trae consecuencias. Por ejemplo, volvemos al ejemplo que les di cuando empecé la clase. Paciente que tiene insuficiencia renal crónica y en la insuficiencia renal crónica se va perdiendo calcio en el riñón, en la orina. Tengo calciuria. Pierdo calcio, entonces voy a empezar a tener la calcemia en el límite inferior o incluso por debajo del límite inferior, voy a tener una hipocalcemia. Me va a estimular permanentemente, no es puntual, una hipocalcemia puntual, me lo va a estimular permanentemente a las paratiroides a que empiecen a secretar más cantidad de PTH que lo normal. Entonces, con el paso de los meses y los años, esas paratiroides comienzan a crecer porque tienen que producir cada vez más cantidad de PTH y mantienen el círculo vicioso de sacar calcio de donde más tienen, en la hipocalcemia. ¿Tengo mucho calcio para reabsorber acá? No, es poco. Igual estimulan acá, pero el efecto es poco. El efecto más grosero de la PTH es siempre sobre el hueso, porque es donde tengo mucha cantidad de calcio y voy a poder sacar mucho. ¿A costa de qué? A costa de que cuando esto se mantiene en forma crónica termina con algo grave. Obviamente que sacarle un poco de calcio en agudo al hueso no le pasa nada, pero si eso lo sostengo en el tiempo, meses y años, termina enfermándose. ¿Con qué? Osteoporosis. Claro, osteopenia, luego osteosporosis, ¿sí? Luego riesgo de fractura que termina en fracturas de todo tipo, se fracturan solo por sostener su propio peso o a veces sentados o con nada, con cosas mínimas, se fracturan porque está recontra frágil el hueso, ya no puede sostener ese hueso, le falta la matriz que sostiene, el cemento. Y además tienen algunos otros trastornos también, ¿sí? Todo esto era para mantener el calcio normal en sangre. O sea, saqué de lo urgente al paciente, sí, porque no se me va a morir de hipocalcemia, pero tiene consecuencias graves, ¿sí? En el intestino, como saben, el efecto de la PTH no es tan importante porque la verdad es que la PTH en el intestino lo que hace es aumentar o estimular la absorción de calcio y esa absorción va a depender también de la vitamina D, porque está regulada por la vitamina D, pero también depende de la cantidad de calcio que yo coma, porque si lo que como en la dieta es poco, aunque yo estimule la absorción, acá no sabemos cuánto se va a absorber. Esto va a depender más que nada de la dieta, pero bueno, sí la PTH lo estimula, ¿sí? Pero como ya les dije, esto depende de la dieta, de la cantidad que yo coma. Ayuda a la vitamina D, la PTH lo estimula. Acá también estimula la reabsorción de calcio, pero igual en la hipocalcemia lo que se puede reabsorber no es tanto. Por lo tanto, el efecto más importante siempre es acá, ¿sí? Siempre.
Acá es lo más importante, de acá saco calcio, lo mando a la sangre, aumenta la sangre y vuelve a lo normal. Por eso dijimos que era una hormona hipercalcemiante. No porque me aumente el calcio cuando está normal, porque cuando está normal no necesito aumentar. Cuando está normal, cuando no hay enfermedad, cuando no hay necesidad, cuando el calcio está normal, se mantiene una secreción basal de poquita cantidad de PTH. Eso es lo normal. Ahora, cuando hay hipocalcemia y se libera más cantidad de PTH y tiene estos efectos, sin embargo el más importante es a nivel del hueso, que es de donde más calcio tengo y donde más puedo sacar, ¿sí? Y así vuelve el calcio a la normalidad. Ahora vamos a ver lo mismo, pero al revés. Vamos a ver qué pasa en la hipocalcemia. Voy a borrar la PTH. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa si baja el calcio? No, perdón, esa era la misma. Si sube el calcio y hay hipercalcemia. Si hay hipercalcemia, por el motivo que sea, en primer lugar, ¿se secreta PTH? No, se inhibe, disminuye la secreción de PTH. Pero además se va a producir una hormona que se llama calcitonina, que es hipocalcemiante. La calcitonina es una hormona que se produce en las paratiroides, pero principalmente en la tiroides, en la célula C de la tiroides, que no son las mismas, o sea, la glándula tiroides produce hormona tiroidea, pero fuera de las glándulas, dentro de la glándula, los islotes que producen la hormona tiroidea, fuera de esos hay células aisladas, que son las células C, que producen esto, la calcitonina. También un poco en las paratiroides, pero principalmente en las células C de la tiroides. La calcitonina es una hormona hipocalcemiante. Va a ir a actuar acá, en estos mismos órganos, pero el efecto va a ser al revés. O sea, ¿qué hace la calcitonina acá? Inhibe a los osteoclastos y estimula a los osteoblastos. O sea que estimula en el hueso a los osteoblastos a que sinteticen hueso. Y para eso captan calcio de la sangre, se lo llevan hacia el hueso y van fabricando matriz ósea en el cual crecen las células, ¿sí? Ahora, esto es un proceso medio lento, pero fíjense que si hay hipercalcemia, ese calcio se filtra en el glomérulo. ¿Se filtra así? Muy bien, se filtra así. Pero no se absorbe. Porque es chico, punto. Porque ¿sí? Entonces, ahora los túbulos son los que deciden cuánto se reabsorbe. Entonces, es muy importante entender esto de la nefrona, que nosotros ya lo vimos, pero nos sirve para integrar los conceptos, ¿sí? El glomérulo filtra, sí, el glomérulo filtra. ¿Qué filtra? Lo que ya aprendimos, todo lo que es soluto pequeño y si es positivo con mayor avidez, ¿sí? Entonces, el calcio, si hay poco lo filtra y si hay mucho lo filtra siempre. No importa si hay mucho o hay poco, lo filtra porque es pequeño, entonces, se filtra así. Pero si hay hipercalcemia, ¿cuánto va a reabsorber? Muy bien, poco. Entonces, ¿qué hace la calcitonina en el riñón? Disminuye o inhibe la reabsorción de calcio en los mismos lugares. Túbulo contornado proximal,
asa de Henle. Esto no significa que no se puedan seguir reabsorbiendo otras cosas, ¿no? Porque el túbulo puede reabsorber sodio, sí. Una cosa es regular el calcio, otra cosa es regular el sodio, otra cosa es regular el potasio. Todo por separado lo hace. De este reabsorbo más, de aquel menos, de aquel un poco más, lo que necesite. Todos a su medida, ¿sí? Entonces, se reabsorbe poca cantidad de calcio y acá sí tiene una función muy importante la calcitonina, porque justamente como hay hipercalcemia se filtra una gran cantidad y va a inhibir para tratar de perder calcio en la orina, o sea que va a haber calciuria, ¿sí? Va a haber pérdida de calcio. La pérdida de calcio se hace intercambiándola por fósforo, por lo tanto siempre que se pierda calcio en la orina se reabsorbe fósforo hacia la sangre, ¿sí? Y de esa forma disminuye un poco la hipercalcemia en algunos. Esto es como pasaba con la glucemia, llega un punto en el cual satura el transportador, llega al máximo de la reabsorción o de la excreción y ya no puede ni reabsorber más ni excretar más. O sea, llega un límite en el cual, aunque quiera excretar todo el calcio que pueda, no puede, llega a un máximo, ¿sí? Cuando llega a ese máximo, excreta todo lo que puede, pero no puede más. Por eso, igual puede haber hipercalcemia. O sea, yo puedo encontrar un paciente que sus riñones funcionan bien y sin embargo tiene hipercalcemia. Eso significa que llegó al máximo de transportación y no puede regular más ese calcio. Si no, no habría hipercalcemia. Si pudiera eliminar todo, no habría hipercalcemia. Pero bueno. Entonces, bueno, la función más importante es sobre el riñón. En el intestino lo que se puede hacer es inhibir o disminuir la absorción, pero también es algo, entre paréntesis, que no aporta casi nada esto. No aporta nada a lo que es la hipercalcemia. O sea, las funciones más importantes siempre son sobre el hueso o el riñón. En realidad, en la hipocalcemia, la PTH actúa sobre el hueso, es la más importante. En la hipercalcemia, la calcitonina actúa principalmente sobre el riñón, que es su función más importante. Actúan los dos, pero la más importante es esta, la más significativa. Bueno, ¿entendieron? Acá ya terminamos. Ahora, vamos a hablar de las situaciones que ustedes me preguntaron. ¿Qué pasa en la... Perdón, ¿y la vitamina D entonces? La vitamina D contribuye acá en el intestino y en el hueso, principalmente, a mantener fisiológicamente, por un lado, en el intestino, la absorción de calcio, estimula la absorción de calcio. Por otro lado, en el hueso, estimula o ayuda a formar la matriz ósea, acá, a los osteoblastos. Por lo tanto, regula estos dos procesos, ¿sí? Pero no es quien decide o quien lleva el calcio hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Estaría bien decir que ayuda a fijar el calcio en el hueso. Sí. A eso y a absorberlo en el intestino, ¿sí? Las dos cosas. Pero no lo regula, o sea, no regula el calcio. La vitamina D no me lleva el calcio hacia arriba, hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Ayuda a la formación del hueso? Sí. ¿Y ayuda a la absorción de calcio en el intestino? También. Bueno, lo que les quería contar, ¿qué pasa con... en las situaciones fisiológicas? Una cosa muy importante de tener en cuenta es lo que le pasa a la embarazada, que no le pasa solo en el embarazo, sino en la lactancia también. Como se está formando el feto, se forma un esqueleto nuevo, aunque la persona que está gestando ese feto sea bien nutrida o desnutrida o lo que sea, el feto se va a formar igual, ¿sí?
a costa de lo que sea. Saca calcio del gestante, pero saca calcio a costa de consumirle los nutrientes que come, o si no los come, los nutrientes que tiene guardados en el esqueleto, ¿sí? Se va a llevar todo eso. Entonces, el feto se va a terminar formando igual, y la embarazada en general lo que pasa es que si no le reponemos la cantidad de calcio necesaria durante el embarazo, que no es lo mismo que la cantidad de calcio fuera del embarazo, o sea, uno puede comer una cierta cantidad de calcio todos los días, pero en el momento del embarazo requiere mucha más cantidad de calcio, entre otras cosas. Necesita hierro, necesita ácido fólico, necesita un montón de cosas, para que todo sea lo más sano posible, ¿no? Si no, se va a formar igual, pero hay riesgos. Riesgo de enfermedad para el feto, riesgo de enfermedad para la madre. ¿Cuáles son las enfermedades que puede causar? Bueno, en primer lugar se va descalcificando el esqueleto si no lo reponemos, ¿sí? Si yo no le digo, bueno, ahora durante todo el embarazo hay que comer mucha más cantidad de calcio que fuera del embarazo, y si el embarazo continúa con la lactancia, tiene que seguir igual, mucha cantidad de calcio, mucha, ¿sí? Entre otras cosas. Y de esa forma el esqueleto no se descalcifica. Ahora, si esa madre no le reponemos la cantidad de calcio que necesita, se va a descalcificar con este embarazo, y ni les cuento si siguen otros embarazos y en ninguno repone el calcio. Entonces, embarazo tras embarazo va a ir perdiendo gran cantidad de calcio del esqueleto hasta que llegue a empezar la menopausia con un esqueleto por ahí de 70 años, en lugar de un esqueleto de 45 o 50 años, ¿sí? O en el momento que empiece su menopausia. ¿Por qué digo la menopausia? Bueno, porque las mujeres tenemos estrógeno, que es la hormona sexual femenina, es una de ellas, la otra es la progesterona, que es la que más actúa en el embarazo, pero el estrógeno que tenemos durante toda la vida sexual activa, después de la menopausia empieza a bajar y cambia el tipo de estrógeno y ya no nos protege el esqueleto, entre otras cosas, ni las arterias. El esqueleto está bien protegido porque tiene receptores para estrógenos. El hueso tiene receptores para estrógenos. Cuando dejamos de producir esa cantidad de estrógenos y en la menopausia empezamos a producir menos estrógenos, entonces no hay estímulo hormonal para fabricar hueso, entonces esta remodelación ósea se desequilibra hacia el lado de la osteólisis, se desequilibra hacia el lado de, deja de sintetizar hueso y empieza a destruir un poquito más, mínimo, ¿sí? Mínimo, pero destruye un poquito más de lo que sintetiza. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se empieza a descalcificar el esqueleto, ¿sí? Y eso lleva mucho tiempo, pero hay modos de hacer que el esqueleto no pierda mucha cantidad de calcio. Hay medicación, hay que controlarlo. En la mujer después de la menopausia hay que controlar con densitometría ósea para medir las densidades del hueso, porque si ya perdió mucho calcio, se empieza a haber osteopenia, se empiezan a formar poros en el hueso cuando perdió mucho calcio y eso se llama osteoporosis, y si la osteoporosis es severa hay riesgo de fractura. Entonces, después de la menopausia es muy importante controlar eso. Es un momento normal, fisiológico que sucede, pero no es lo mismo una persona que llegó a la menopausia habiendo tenido un esqueleto recontra sano toda su vida que el que se fue descalcificando por distintos motivos, por ejemplo, embarazo tras embarazo, desnutrición, medicamentos también hay que pueden hacer perder calcio, como los corticoides. Esto se lo digo porque cuando yo los vuelvo a ver a ustedes en sexto año, vamos a ver un montón de enfermedades autoinmunes y trasplantados que usan corticoides en forma crónica y van generando osteoporosis, entre otras cosas, ¿sí? Los corticoides, el uso prolongado de corticoides, no porque yo use corticoides en forma aguda, unos días, con algún paciente por algún motivo especial, sino cuando los sostengo en el tiempo, eso genera osteoporosis. Hay algunas medicaciones, algunos tratamientos que generan osteoporosis, hay algunas enfermedades. Ahí ya nos metemos más en la patología, ¿sí? Pero también existe eso. Entonces, no es lo mismo el esqueleto que llega a la menopausia sano que el que llega enfermo o desnutrido o
no habiendo suplementado bien el calcio con muchos embarazos previamente, ¿sí? Se empieza a... ese esqueleto ya llegó mal, ya llegan con osteoporosis muy jóvenes, incluso pérdida de dientes también, no solamente el esqueleto en mal estado, ¿sí? Bueno, terminamos. Después cuando, por ejemplo, uno tiene, voy con un caso particular, yo le amamanté a mi hija 4 años y ella tenía alergia a la proteína de leche de vaca. Sí. A mí no me suplementaron, pero eso después queda como una cicatriz en el hueso. No es que quede una cicatriz. Pasaron como 12 años. Claro, no es que quede una cicatriz, sino que la densidad mineral ósea puede ser menor. Sí. Igual no es lo mismo que haya sucedido una sola vez a que haya sucedido varias veces por varios embarazos. No es lo mismo. Con mi otro hijo sí pasó, pero me suplementaron. Claro. No, es re importante la suplementación de calcio. No se ve una secuela, como decir, una cicatriz en la piel. Lo que se ve es menor mineralización ósea y eso se mide con la densitometría. La verdad es que si vos podés, o sea, si no estás en menopausia, se supone que tenés estrógenos, podés incorporar la cantidad de calcio necesaria, que nunca tengas menos de lo necesario, que tengas siempre una buena cantidad de calcio y resolver eso. No vas a llegar con un esqueleto, aunque te haya faltado en ese momento, tal vez estás a tiempo de solucionarlo porque tenés estrógenos. Mientras tengas estrógenos, le das calcio, le das vitamina D, estás bien nutrida y el esqueleto se vuelve a formar. ¿Sí? O sea, podés recuperarlo. No tenés que llegar mal. Y durante la menopausia, si bien es fisiológico, el efecto de la calcitonina no llega a contrarrestar este desbalance que se da. O sea, por más que sea fisiológico, toda mujer, si no está bien controlada con menopausia, tiende a desmineralizar los huesos, por eso es el control que se hace. Sí. ¿Y hay forma de revertirlo? Si es una mujer que está en su menopausia, ya la pasó. Comer más calcio, o sea, ¿cómo es el...? Claro, bueno, que el esqueleto de cierta edad en adelante nos pasen cosas es normal del envejecimiento. O sea, como perdemos nefrona de los 40 años en adelante, como perdemos neurona de los 40 años en adelante, como perdemos miocitos o masa muscular de los 40 años en adelante, es normal que en ese momento que bajan los estrógenos empiece un mínimo desbalance a favor de la destrucción y no de la síntesis de hueso. Es normal. Ahora, se tiene que ir perdiendo muy de a poco y considerando que se trata de un esqueleto sano, debería llegar a tener una osteoporosis que no le cause riesgo de fractura, pero el problema de la osteoporosis se da porque el esqueleto empieza, en general, la menopausia con el esqueleto que ya viene con una pérdida de masa mineral ósea. Entonces, el problema no es cuando empieza la menopausia, sino que el problema es mucho más. Es tal cual que ya llegó con un esqueleto gastado, digamos. Exactamente, sí, con poco mineral óseo. Y en ese momento, cuando ya perdés hormonas y tenés que reemplazarlo con medicamentos, porque es difícil sin las hormonas. Ahora es cuando hay que comer bien. Bueno, en ese momento también, siempre hay que comer bien, pero si uno puede tener los pacientes bien nutridos, o nosotros, con nuestra familia, con nosotros mismos, podemos estar bien nutridos, eso va a tener solución, porque cuando lleguemos tendremos una menopausia con una osteoporosis leve o moderada, pero no severa con riesgo de fractura. Claro. Porque también que sea leve o moderada depende de las cuestiones genéticas. O sea, las familias que hay antecedentes tienen más riesgo de tenerla. ¿Sí? Pero a pesar de todo, una cosa muy importante es la nutrición previa. ¿Los otros minerales, profe, como el fósforo, el magnesio, hay que suplementar? No es necesario. No es necesario porque si comes variado hay de todo. Lo importante es que la dieta sea variada. Bueno.